Él miró a su alrededor y vio los muros caídos, las puertas quemadas, las piedras esparcidas como los sueños de un pueblo roto. ¿Qué harías tú si vieras tu fe en ruinas? ¿Simplemente lamentarías o tomarías una decisión? ¿Esperarías ayuda o te levantarías con tus propias manos? Nehemías no lloró por mucho tiempo. Se levantó. La noche estaba silenciosa, pero dentro de su corazón había una batalla, no contra hombres, sino contra la rendición, el miedo, el conformismo. ¿Y qué eligió? Empuñar la espada con una mano y la paleta del albañil con la otra. Esta historia no trata de ladrillos, trata de resistencia. Trata de levantarse cuando todo a tu alrededor dice que es mejor rendirse. Trata de elegir la lucha cuando el cansancio dice que ya basta. Nehemías no solo reconstruyó muros, reconstruyó una fe olvidada. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando todo se derrumba? Cuando tu mente está sitiada, cuando los pensamientos son enemigos, cuando la duda se vuelve burla. ¿Agachas la cabeza o comienzas a edificar ladrillo a ladrillo, verso a verso, aunque se burlen de ti? Nehemías no tenía ejércitos, tenía obreros, tenía fe, y eso fue suficiente para levantar murallas frente a enemigos armados. Pero hay un secreto aquí que no se puede ignorar. Mientras edificaban, también vigilaban. Mientras colocaban piedras, mantenían la mano en la espada. La vida espiritual exige eso: vigilancia y obediencia, servicio y guerra. No fuiste llamado a descansar entre ruinas, sino a luchar por lo que es eterno. A cada paso, una piedra. A cada oración, una espada afilada. Y lo que Nehemías enfrentaría no era solo oposición externa. Había algo más profundo, más traicionero. Un tipo de ataque que no viene con lanzas, sino con palabras, y ahí es donde empieza la verdadera guerra. No vinieron con tropas, vinieron con burlas, vinieron con voces, con sonrisas sarcásticas y palabras cortantes. ¿Qué creen que están haciendo estos judíos débiles?, gritaban. Tobías, el amonita, se burló. Si hasta una zorra sube a ese muro, se va a caer. No hubo espada, pero hubo veneno. No hubo ataque físico, pero las palabras hirieron más que lanzas, porque las palabras pueden construir o destruir. ¿Cuántas veces has oído esa voz? No lo vas a lograr. Tu fe es débil. Tu vida con Dios no vale nada. Son burladores modernos, espíritus disfrazados, personas, situaciones, pensamientos. La oposición hoy tiene otros rostros, pero sigue buscando lo mismo: paralizar la obra de Dios en tu vida. ¿Y qué hizo Nehemías? Respondió, retrocedió, no, oró. No respondió a los hombres, habló con el cielo. Escúchanos, oh Dios nuestro, porque somos despreciados. Nehemías sabía, la respuesta a la burla no es la ira, es la oración. Mientras muchos habrían perdido tiempo debatiendo, Nehemías mantuvo el enfoque. Mientras los enemigos gritaban, el pueblo ponía más piedras. Mientras los corazones ardían por la ofensa, las manos no se detenían, porque quien tiene misión no pierde tiempo con distracciones. Y aún así, la guerra aumentó. Porque la burla sola no fue suficiente para detener la obra. Entonces los enemigos se unieron, conspiraron, planearon un ataque. Cuando las palabras no bastan, el enemigo cambia de estrategia. Así pasa también en tu caminar. Primero intenta minar tu mente, luego infiltrarse en tus relaciones. Luego siembra miedo, confusión, cansancio. Es un cerco, una opresión continua, no para destruir de una vez, sino para agotarte poco a poco. Pero Nehemías vigilaba y levantó hombres con espadas, designó centinelas, armó a los obreros, organizó al pueblo.
No había tiempo para el pánico, era hora de estar preparados. El enemigo quería que dejaran de construir para defenderse, pero Nehemías hizo algo distinto. Construían y se protegían al mismo tiempo, una mano en la obra, la otra en la espada. Era el símbolo de la fe activa, de la vigilancia constante, del llamado a luchar sin abandonar la misión, porque muchos hoy bajan las herramientas para empuñar armas, dejan el altar para discutir en las plazas, cambian la edificación del alma por guerras personales. Pero Nehemías nos enseña, es posible luchar sin dejar de construir. Es posible vigilar sin dejar de servir. Es posible resistir sin perder el enfoque. Y aún en medio de la tensión, el pueblo tenía ánimo, porque veían en Nehemías no a un jefe, sino a un siervo valiente, alguien que lideraba con el ejemplo, que trabajaba de día y vigilaba de noche, que oraba con fervor y actuaba con prudencia. Y aún así, el desánimo llegó. Porque cuando la carga es constante, hasta los fuertes sienten debilidad. Y fue entonces cuando entró la duda. No por el enemigo externo, sino por el cansancio interno. La muralla estaba a la mitad, y el pueblo se preguntó, ¿lo lograremos? Ese es el momento más crítico de la obra. No cuando los ataques son más duros, sino cuando el cansancio parece más grande que la esperanza. Cuando miras a tu alrededor y aún queda mucho por hacer, cuando el enemigo aún rodea, cuando la construcción está a la mitad y el corazón quiere rendirse, pero es justamente ahí donde la fe debe encenderse con más fuerza, no por sentimiento, sino por decisión, porque la guerra espiritual no se gana con emoción, sino con perseverancia, y Nehemías no guardó silencio. Reunió al pueblo, reavivó el ánimo y lanzó un grito de guerra que resuena hasta hoy. No les tengan miedo, acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, por sus esposas y por sus casas. Ese fue el punto de quiebre, cuando el pueblo recordó que no luchaban solo por piedras, sino por propósito, que la construcción no era por orgullo, sino por promesa, que el esfuerzo no era por muros, sino por alianza. Y allí, entre la espada y la paleta, entre la oración y el sudor, entre la vigilancia y la esperanza, nació una resistencia que el enemigo no pudo destruir. Desde ese momento, nada fue como antes. El pueblo de Judá ya no construía con la misma ligereza. Había tensión en el aire, miradas atentas, respiración controlada. Cada sonido diferente parecía una amenaza, pero no se detuvieron. Hombres levantaban los muros con una mano y con la otra sostenían la lanza. Los obreros llevaban espadas en la cintura como un recordatorio silencioso de que el enemigo podía venir en cualquier momento. Y aún así, continuaban. Esa es la imagen perfecta del caminar espiritual. Oras y vigilas, sirves y luchas, amas y te proteges, porque el adversario de tu alma no descansa. Ronda, observa, espera. Nehemías estableció un sistema de turnos. Mientras unos construían, otros vigilaban. Nadie estaba solo. Todos estaban cubiertos, había estrategia, había unidad, había propósito y sobre todo había vigilancia, porque la fe verdadera no es ingenua, no camina con los ojos cerrados, ve lo invisible, pero discierne lo visible, sabe que hay un enemigo, pero sabe aún más que hay un Dios soberano. Nehemías con sabiduría dijo: el trabajo es grande y estamos separados en el muro, lejos unos de otros. Por eso, donde oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí. Nuestro Dios peleará por nosotros. Ese sonido de trompeta era la señal, la convocatoria, el llamado a la unidad, porque hay momentos en que, aunque separados, el pueblo de Dios necesita unirse rápido. Cuando el peligro aprieta, cuando la batalla se intensifica,
Es hora de juntarse. Y hoy, ¿cuál es tu trompeta? ¿Quién toca por ti cuando caes? ¿Quién corre a tu lado cuando la lucha se vuelve dura? ¿Quién sostiene tu espada cuando tu mano tiembla? ¿Has estado solo en el muro? La vigilancia espiritual no se hace en soledad, nace de la comunión, de la unidad del cuerpo, del celo colectivo. Nehemías no dijo que cada uno se las arregle. Formó un ejército, un solo pueblo, un solo sonido, un solo corazón. Y aún con todo eso, Nehemías no dormía, ni él ni sus hombres de confianza. Vigilaban de día y de noche, dormían vestidos, listos para el combate. El nivel de entrega era absoluto. No había tiempo para relajarse, no había espacio para el descuido. Esa vigilancia constante es lo que muchos han perdido. El corazón se distrajo, los ojos se cerraron, el espíritu se durmió. Y cuando menos lo notaron, el enemigo entró y destruyó lo que se estaba edificando. Pero Nehemías nos grita hoy con su vida: permanezcan atentos, no bajen la guardia, no quiten los ojos de lo alto. El muro aún está en construcción y el enemigo aún acecha. Aquellos hombres, con sus ropas sudadas, con sus ojos rojos de sueño, con sus manos encallecidas, estaban escribiendo una historia eterna, una historia de fe que no duerme, de una confianza que no vacila, de una vigilancia que no falla. Enseñaban sin palabras que la santidad no es ocasional, que la oración no es solo en el templo, que la guerra espiritual es diaria, constante, invisible para el mundo, pero real ante Dios. No tenían descanso, pero tenían propósito. No tenían comodidad, pero tenían dirección. No tenían paz aparente, pero tenían la presencia de un Dios que luchaba por ellos. Esa es la fe que vence, la fe que se mueve aún bajo amenaza, que edifica en medio del temor, que no se detiene, que no se distrae, que permanece, porque sabe que quien guarda la ciudad es el Señor de los ejércitos. Y por eso ningún plan del enemigo prosperó, porque donde hay vigilancia, hay victoria. Donde hay oración, hay protección. Donde hay fe activa, hay presencia divina. Mientras el muro subía, también aumentaba la burla. Sanbalat, Tobías y los adversarios se volvían más crueles. Reían, zombaban, decían: hasta una zorra derribaría ese muro frágil. No atacaban con espadas, sino con palabras afiladas como lanzas. Y esa tal vez sea el arma más usada hoy: la burla, el desprecio, la risa sarcástica. El enemigo sabe que muchas veces no necesita destruir el muro con fuerza. Basta con desacreditar al que lo construye. Basta con reírse de tu obediencia, cuestionar tu fe, avergonzar tu santidad. Pero Nehemías no respondió con argumentos, no perdió tiempo en debates, no bajó el nivel de la conversación. Respondió con oración, con enfoque, con acción. Escucha, oh nuestro Dios, porque somos objeto de desprecio. Haz que su oprobio caiga sobre sus propias cabezas. Eso fue lo que oró, no para vengarse, sino para entregar la justicia en las manos correctas. Mientras se burlaban, él construía. Mientras reían, él avanzaba. Mientras despreciaban, él levantaba piedras. Porque la respuesta más poderosa a la burla es la perseverancia silenciosa. Es seguir, aun cuando dicen que no vale la pena. Hay momentos en que el ruido de la burla parece mayor que el sonido de la construcción. La mente es atacada, el corazón tiembla, la vergüenza intenta ahogar. Y empiezas a dudar si realmente vale la pena luchar por la santidad, edificar una vida pura, ser fiel a la palabra. Pero Nehemías muestra que sí vale, porque el honor no está en el reconocimiento de los hombres, sino en la aprobación de Dios. El mundo puede reír, pero el cielo se alegra. Los que se burlan pasarán.
Pero la verdad permanece. Tobías y Sanbalat reían, porque no sabían lo que Dios estaba haciendo, no veían lo invisible, no sentían el poder que rodeaba a ese pueblo. No entendían que cada ladrillo colocado era un acto de guerra espiritual, era un grito silencioso contra las tinieblas. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando se burlan de tu fe? Cuando te llaman radical, anticuado, fanático, ¿retrocedes? ¿Te callas? ¿O sigues con las manos firmes en el muro y los ojos en el cielo? La burla quiere callar tu voz, pero Nehemías enseña: no discutas con quien se ríe de tu fe. Sigue construyendo, sigue marchando, sigue firme. Porque la burla solo tiene poder cuando te detienes a escucharla. Nehemías no dio escenario a los que se burlaban. Él levantó murallas, y eso es lo que debemos aprender. No respondemos al mundo con palabras, respondemos con frutos, con firmeza, con santidad, con fidelidad a nuestro Dios. En cada burla, una nueva fila de piedras, en cada afrenta, otro tramo del muro. Porque cuando transformas la burla en combustible, el enemigo pierde el control y Dios es glorificado. No fue fácil para esos hombres escuchar las risas mientras sudaban bajo el sol. No fue liviano soportar el desprecio mientras cargaban piedras. Pero sabían, la misión era más grande que la ofensa. La obediencia era más importante que la reputación. Y esa es la honra que no se compra. La honra de no rendirse, la honra de permanecer cuando todos esperan que caigas, la honra de ser fiel cuando todo te dice que cedas. Sanbalat podía reír, pero no podía impedir. Tobías podía burlarse, pero no podía tocar, porque quien guarda la obra es el Altísimo, y si Él está contigo, la burla se vuelve silencio, el desprecio se vuelve testimonio, la vergüenza se vuelve gloria. No temas la burla, teme desagradar al Señor, no temas el escarnio, teme perder el enfoque, no temas la risa de los hombres, teme apartar los ojos de la promesa, porque al final quien ríe último será el cielo, y el cielo siempre ríe con los que perseveran. La tensión aumentaba. El enemigo ahora planeaba atacar por sorpresa. Ya no eran burlas, sino emboscadas, silenciosas, astutas, invisibles a los ojos naturales. Fue entonces cuando Nehemías tomó una decisión que lo cambió todo. No mandó detener la obra, no retrocedió, no huyó, sino que armó al pueblo. Organizó vigilantes, estableció turnos, dijo: cada uno con su espada en la cintura y con la cuchara de albañil en la mano. Una mano para edificar, la otra para guerrear. Una sostiene lo que construye, la otra lo que protege. Así nació la imagen que atraviesa siglos: el siervo que vigila mientras trabaja, el obrero que ora mientras actúa. Nehemías entendió que el ataque vendría cuando menos lo esperaran. Así que preparó al pueblo para vivir en un estado de vigilancia permanente. Nadie bajaba la guardia, nadie quitaba la espada, ni siquiera para beber agua. Y hoy, ¿cuántos están construyendo su vida espiritual, pero sin espada en la mano? Edifican, pero duermen, trabajan, pero no vigilan. Tienen la cuchara, pero no la palabra. Tienen esfuerzo, pero no discernimiento. Nehemías nos recuerda: no hay avance sin resistencia. Toda construcción espiritual atrae oposición. Toda restauración atrae guerra. Y por eso, quien quiere edificar debe estar listo para luchar. El enemigo ataca en las sombras, entra por las grietas, espera el cansancio, usa el desánimo, esparce mentiras. Sin espada no resistes, sin palabra no disciernes, sin oración caes. Pero cuando el pueblo se armó, algo cambió. El enemigo que antes reía, ahora temía,
porque se dieron cuenta. Esos hombres estaban dispuestos a morir por lo que creían, a luchar por lo que era santo, a proteger lo que Dios les había confiado. Ya no era solo una obra física, era espiritual, era un altar levantado entre ruinas, era un testimonio de fe viva en medio de un mundo corrompido, y cada piedra colocada con una espada al lado era una afrenta al infierno. Y Nehemías como líder no se aisló, se puso en la línea de frente, dijo: mi siervo está a mi lado, también armado. No solo mandaba, vivía la batalla junto al pueblo, sudaba, vigilaba, luchaba, oraba. Hoy necesitamos levantar líderes así, hombres y mujeres que no solo hablen, sino que vivan, que no solo manden vigilar, sino que vigilen, que no solo señalen el camino, sino que lo recorran con valentía y fe. La estrategia de Nehemías nos enseña: construir exige sabiduría, pero mantener lo que se construye exige vigilancia, y esa vigilancia debe ser diaria, constante, ininterrumpida, porque el enemigo no toma vacaciones y el pecado no duerme. Cada uno hacía su trabajo, con la espada al lado, y ese es el llamado. Puedes trabajar, puedes servir, puedes cuidar la casa, la familia, el ministerio, pero no bajes la guardia, no sueltes la espada, no abandones la palabra, porque el peligro no está solo en las guerras declaradas, sino en los ataques silenciosos, en las infiltraciones sutiles, en las pequeñas concesiones, en el orgullo disfrazado, en la pereza espiritual, en las grietas emocionales. La construcción del muro dependía de la vigilancia, y la edificación de tu vida depende de cuánto estés dispuesto a vigilar. No solo los domingos, sino todos los días, todos los turnos, todo el tiempo. Aquel que baja la guardia pierde el muro, pero aquel que vigila con la espada permanece firme hasta el fin. Por lo tanto, si estás construyendo, que sea con la espada en la mano. Si estás edificando tu fe, que sea en estado de alerta. Porque la obra que Dios comenzó debe ser protegida con celo, con fuerza, con discernimiento, con oración. Y cuando el enemigo ve que no estás distraído, retrocede. Cuando ve que vigilas, duda. Porque un pueblo armado con la palabra es una muralla impenetrable. Un pueblo que construye con la espada es una amenaza para las tinieblas. La batalla se intensificaba, pero Nehemías no retrocedió. Él tenía más que una estrategia. Tenía un pueblo unido, dispuesto a morir por la obra, a tocar la trompeta, a correr al combate, a protegerse mutuamente. Fue entonces cuando Nehemías hizo algo aún más profundo. Dijo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, reuníos con nosotros allí, nuestro Dios peleará por nosotros. No confiaba solo en las armas, sino en el Dios que pelea por sus promesas. La trompeta era la señal, la alarma, el llamado a la unidad. Cuando sonaba, todos corrían al punto vulnerable del muro. Cada uno dejaba lo que estaba haciendo y corría a defender a su hermano. Aquella era una generación que luchaba unida. Hoy, el sonido de la trompeta sigue resonando. En cada alerta espiritual, en cada predicación fiel, en cada llamado al arrepentimiento, la trompeta suena. Pero, ¿todavía corremos a protegernos unos a otros o damos la espalda? El pueblo de Nehemías no solo estaba construyendo, estaban formando una muralla de intercesores, de guerreros espirituales, de hombres y mujeres que entendieron que la fuerza de uno estaba en la fidelidad de todos. Y este es un principio que necesita regresar en nuestros días. El reino de Dios no es individualista, no es solitario, no es aislado, es cuerpo, es unidad, es guerra compartida. Cuando uno cae, todos lo sienten. Cuando uno vigila, todos vencen. Nehemías no solo edificaba con ladrillos, edificaba una cultura de preparación espiritual. Cada trabajador conocía su lugar, sabía su función, sabía cuándo debía empuñar la espada y cuándo debía correr al sonido de la trompeta.
No había espacio para el ego, ni para la vanidad, ni para el orgullo. Todos sabían, si el muro no era completo, el enemigo entraría por la brecha. Si uno fallaba, todos serían alcanzados. Por eso, todos se preocupaban, todos protegían, y la lección es clara ante nuestros ojos. La vigilancia no es solo personal, es colectiva. La santidad no es solo mía. Inspira, protege y transforma a quienes están alrededor. Cuando uno se consagra, Dios bendice a muchos. Nehemías estableció una cultura de honra, donde cada uno valoraba el esfuerzo del otro. No había espacio para la competencia, sino para la cooperación. No había vanidad, sino temor. Y ese temor era lo que atraía la presencia de Dios. No estaban solos. Sabían, nuestro Dios peleará por nosotros. No era autoconfianza, no era motivación humana, era total dependencia del Creador. Luchaban, pero sabían que la victoria venía del cielo. Y aquí hay un misterio profundo. Dios pelea por los que permanecen fieles a la misión que Él mismo les confió. Cuando estás alineado con el propósito divino, el cielo se mueve a tu favor. Ángeles son enviados, muros son levantados, puertas se cierran contra el enemigo. Pero cuando hay desunión, la trompeta pierde su valor, porque nadie responde, nadie corre, nadie cuida, y el enemigo encuentra brechas para destruir. Nehemías nos enseña a vivir atentos, a escuchar las señales, a entender que el tiempo es de guerra, no una guerra física, sino espiritual, y que en esta batalla o estamos unidos o caeremos separados. ¿Cuántos hoy han oído el sonido de la trompeta y permanecen inmóviles? ¿Cuántos ven al hermano siendo atacado y no extienden la mano? ¿Cuántos ven la obra amenazada y siguen con los brazos cruzados? El llamado de Nehemías es un llamado a la vigilancia solidaria, a la preparación espiritual, al celo por el cuerpo, al amor que protege, a la santidad que inspira, a la fe que se manifiesta en acciones concretas. Y si hoy oyes el sonido de la trompeta, sabe esto: es hora de correr al campo de batalla, es hora de empuñar la espada y defender lo que es santo, es hora de proteger el muro que está siendo reconstruido ante los ojos del mundo. La trompeta sigue sonando y el pueblo de Dios necesita levantarse, juntos, como un solo hombre, con una sola fe, con un solo objetivo: glorificar el nombre del Dios que pelea por nosotros. Noche tras noche, ellos no bajaron la guardia. Los trabajadores dormían con sus armas al lado. Los centinelas no soltaban la lanza ni por un instante. No había descanso sin preparación, ningún momento sin temor del Señor. Nehemías declaró: ni yo, ni mis hermanos, ni mis hombres de guardia que me seguían, nos quitábamos la ropa. Cada uno tenía su arma a la derecha. Era un compromiso radical, un estilo de vida moldeado por la urgencia espiritual. No se permitieron distraerse, no se permitieron relajarse. Sabían que el enemigo observaba y que bastaba un descuido, una brecha, y todo lo que habían construido podría ser destruido en una sola noche. ¿Y cuántos hoy viven así? ¿Cuántos viven con el corazón ceñido, con la mente alerta, con los ojos espirituales abiertos? ¿O será que muchos ya se han desarmado, confiando en la apariencia de paz, mientras el enemigo los rodea silenciosamente? La constancia es la marca de los que vencen. No se trata de hacer mucho en un solo día, se trata de hacer lo correcto todos los días. Persistir cuando es difícil, obedecer cuando nadie ve, luchar incluso cuando el cansancio intenta dominar. Nehemías y su pueblo no eran superhumanos, eran hombres y mujeres comunes, que tomaron una decisión: no retroceder, no bajar la guardia, no dejar que la presión del enemigo definiera su conducta. Su constancia venía de la conciencia de la misión.
Sabían que no estaban construyendo para sí mismos, sino para las próximas generaciones, que el muro que levantaban sería un legado de fidelidad para sus hijos y los hijos de sus hijos. Y eso es lo que produce la fe verdadera, una visión que va más allá del presente, una fuerza que resiste el cansancio, una esperanza que no se rinde, porque quien mira lo eterno no desiste por presiones momentáneas. Hoy el llamado es el mismo. Persevera, sigue edificando, incluso cuando parezca en vano, incluso cuando los enemigos se burlen, incluso cuando nadie más crea, porque el que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Nehemías no esperaba reconocimiento, esperaba la recompensa de Dios. Su enfoque no estaba en el aplauso, sino en la obediencia, y por eso permaneció firme, constante, inquebrantable, con la mano en la herramienta y el corazón en el cielo. Esa constancia es lo que distingue a los fieles de los débiles, es lo que separa a los que terminan de los que abandonan, porque muchos comienzan con entusiasmo, pero pocos continúan con fidelidad. ¿Cuántas veces el cansancio espiritual intenta paralizarte? ¿Cuántas veces has querido soltar todo, bajar la espada, abandonar el muro? Pero recuerda, es en medio de la resistencia donde el carácter es forjado. Es en la constancia donde se forma la victoria. La constancia no es glamorosa, no llama la atención, pero es poderosa. Porque todo el infierno tiembla ante un corazón fiel que no se rinde, y el cielo se mueve por aquellos que permanecen incluso cuando nadie los ve. Nehemías es el retrato de una generación que necesita resurgir, gente que no retrocede, que no se deja llevar por vientos de doctrina, que no cambia la verdad por comodidad, que prefiere la presencia de Dios al aplauso de los hombres, y esa constancia es el arma más poderosa contra el enemigo, porque el diablo no teme a quien comienza fuerte, él teme a quien termina fiel, a quien atraviesa el desierto con la cruz al hombro y los ojos puestos en la eternidad. Puede que estés cansado, puede que estés en medio del fuego cruzado, puede que estés rodeado de amenazas, pero Dios te llama a permanecer, a vigilar, a luchar, a no abandonar el puesto que Él te confió. La muralla está siendo levantada y tú eres parte de ella. No dejes tu parte inconclusa. No abandones el muro, no sueltes la espada, porque hay un pueblo mirando hacia ti. Hay una generación que depende de tu constancia y sobre todo hay un Dios que observa, que ve cada noche en vela, cada lágrima silenciosa, cada esfuerzo oculto, y que ha prometido: sed firmes, inquebrantables, siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No se trataba solo de reconstruir piedras, se trataba de restaurar el honor, de levantar la identidad, de traer de vuelta la gloria de un pueblo que llevaba el nombre del Dios Altísimo. La misión de Nehemías no era humana, era celestial. Mientras los muros se levantaban, algo invisible también se edificaba. Un testimonio ante las naciones, una señal de que el pueblo de Dios aún vivía, aún resistía, aún se inclinaba solamente ante el Señor de los ejércitos. Cada ladrillo colocado era un acto de adoración. Cada vigilia nocturna era una declaración de fe. Cada golpe del martillo, un eco de esperanza gritando contra las voces de la destrucción. Nehemías lo sabía. Ese llamado no podía ser ignorado. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido el peso de una misión que no vino de hombres? ¿Has sido tomado por una convicción tan profunda que te hace continuar, aún sin aplausos, sin recursos, sin garantías? El llamado celestial incomoda, arde, hiere el ego, rompe la comodidad, exige sacrificios, pero también sana, redime, levanta, transforma, forma guerreros para una guerra que no es de este mundo. Nehemías estaba en el palacio del rey,
Tenía comodidad, posición, influencia, pero lo dejó todo por el dolor de su pueblo, por la vergüenza de Jerusalén, por la misión de restaurar la casa de Dios, porque cuando Dios llama, el corazón nunca más se aquieta. Ese es el poder de una misión celestial. Te mueve más allá de la lógica. Te hace correr riesgos, romper límites, ir hasta el final, porque sabes que no estás construyendo para hombres, estás obedeciendo una orden del cielo. Nehemías lloró, ayunó, oraba de día y de noche, porque la misión no nace de la emoción, nace de la compasión, del peso espiritual que te consume por dentro y te lleva a la acción. Es el Espíritu de Dios despertando a un guerrero dormido, y tal vez eso es lo que Dios quiere despertar en ti hoy. Un espíritu que no se acomoda, un alma que no se conforma con los escombros espirituales, un corazón que decide luchar por la verdad, aunque eso lo cueste todo. Nehemías no tenía todas las respuestas, pero tenía un corazón quebrantado, no contaba con todas las herramientas, pero tenía a un Dios que lo sustentaba. No comandaba ejércitos, pero caminaba con la autoridad del cielo. La misión celestial no depende de lo que tienes, sino de quién te llamó. Y cuando el llamado viene de Dios, Él mismo provee los recursos. Él mueve corazones, Él abre puertas. Y cuando sea necesario, Él mueve el cielo. Pero es necesario decir sí. Es necesario abandonar el palacio y lanzarse a la reconstrucción. Es necesario dejar la zona de confort y abrazar el peso de la obediencia, porque la cosecha es gloriosa, pero la siembra es dolorosa. Nehemías dijo, el Dios de los cielos, Él nos dará éxito. Él sabía, no se trataba de su habilidad, ni de su liderazgo, ni de su influencia. Se trataba de la fidelidad de un Dios que honra a los fieles. Hoy el llamado sigue resonando. ¿Quién se levantará para restaurar los muros espirituales caídos? ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién cambiará su lugar en el palacio por el polvo de las calles de Jerusalén? Hay muros por reconstruir. Hay familias desprotegidas. Hay iglesias heridas. Hay jóvenes perdidos. Y hay un Dios buscando a alguien que diga, heme aquí. Alguien que lleve el peso de la misión con temor, reverencia y fidelidad. Puedes pensar que eres demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado limitado, pero Nehemías también lo era, y aún así cambió la historia de una generación, porque no se trata de ti, se trata del Dios que obra a través de los dispuestos, y qué honra tan grande ser escogido para una misión eterna, ser contado entre los reparadores de brechas, ser recordado en el cielo como alguien que no soltó la espada, ni despreció el llamado. Esa misión es pesada, sí, pero es santa, es gloriosa, está llena de propósito, y quien la abraza jamás vuelve a ser el mismo. El enemigo no descansó. Mientras los hijos de Israel levantaban los muros, Sanbalat y Tobías se alzaban contra ellos, burlándose, amenazando, intentando minar la fe y la determinación del pueblo. No era solo una oposición física, era espiritual. La guerra era invisible, pero no menos feroz. Pero Nehemías sabía algo que muchos hoy han olvidado. La batalla no es nuestra, pertenece a Dios. El Señor es quien pelea por nosotros, y la victoria llega cuando permanecemos firmes, confiando en su fuerza, no en nuestras limitaciones. Nehemías no se dejó consumir por las amenazas, no cedió al miedo. En lugar de eso, dirigió su atención al Señor. Llamó al pueblo a la oración, a la vigilancia y a la acción. Sabía que la respuesta de Dios era la única esperanza en medio del caos. Y Dios respondió, de formas que solo Él puede hacer. El Señor no eliminó a los enemigos, pero dio fuerza al pueblo para enfrentarlos. No disipó las amenazas, pero fortaleció los corazones. No silenció la boca de los burladores, pero dio valor a cada obrero.
La respuesta de Dios no siempre llega como esperamos, pero siempre es la que necesitamos. Él no prometió que no enfrentaríamos oposición. Prometió que en medio de ella estaría con nosotros, que no seríamos consumidos, sino sostenidos. Hoy, tal vez tú también enfrentas oposición. Tal vez las burlas, los ataques, las amenazas son reales en tu vida. Tal vez el desánimo está tocando fuerte y te preguntas dónde está Dios. Pero debes saber, Él no está ausente. Él está presente, listo para fortalecer tu espíritu y darte coraje. Nehemías no se desanimó y el pueblo tampoco. Siguieron trabajando con una espada en una mano y la herramienta en la otra. Entendieron que la obra no era solo construir un muro físico, era restaurar la gloria de Dios. Era un testimonio de fe para el mundo. Y así como Dios no abandonó a Nehemías ni al pueblo de Israel, tampoco te abandona a ti. No importa cuán grande sea la oposición, Dios es más grande. Él es fiel para proteger a los que confían en Él. Te dará fuerzas para continuar, incluso cuando sientas que ya no puedes más. La respuesta de Dios llega de formas inesperadas. Puede venir a través de un simple refuerzo en la oración. Puede ser por medio de un hermano que trae palabras de aliento. Puede ser mediante una paz sobrenatural que te cubre y te mantiene firme cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse. Lo que importa al final no es la ausencia de oposición. Lo que importa es la certeza de que Dios está con nosotros en cada batalla. Él nos hace más que vencedores. Nos fortalece cuando estamos débiles. Nos da lo que necesitamos para enfrentar al enemigo, no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor. Y cuando la lucha parece más intensa, la respuesta de Dios se hace más evidente. Él no está lejos, está cerca. No nos deja solos, incluso cuando las sombras de la oposición parecen envolvernos. Él es nuestra luz, nuestra fuerza, nuestro refugio seguro. Cada adversidad es una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Cada amenaza que se levanta contra ti es una oportunidad para experimentar su socorro, y al final, la victoria será suya. Porque la batalla no es nuestra, es de Dios. Nehemías y el pueblo de Israel vivieron esto. Se mantuvieron firmes en la verdad, confiando en que el Dios que los había llamado también sería el Dios que los sostendría. Y Él los sostuvo. Ahora es nuestro turno. El enemigo puede levantarse, pero Dios ya nos ha dado la victoria. Ya nos ha dado armas poderosas como la oración, la fe y la palabra. Nuestro papel es seguir adelante con valentía y confianza, sabiendo que, como en los días de Nehemías, Dios está con nosotros, hoy y siempre.